Estimados oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa Respuestas Vitales. Este programa es de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos. Esta mañana hablamos con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, que se encuentra en la calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Respuestas Vitales es un programa en que tratamos preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de la vida? Respuestas Vitales. Cada sábado a las 9:30 a.m. en el Radio Rey. La música en este programa viene del grupo de música de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Muy bienvenidos a Respuestas Vitales. Bendiciones, amados oyentes. Hoy estamos nuevamente agradecidos con Dios por este maravilloso tiempo que nos ha permitido para compartir esta enseñanza a través de la palabra de Dios, respondiendo preguntas junto al pastor Peter y a su servidor. El tema del día de hoy es el propósito del ser humano aquí en esta tierra. ¿Cuál es el propósito, pastor, del ser humano? Esa es una pregunta muy interesante e importante, ¿no? Sabemos que filósofos en todos los siglos han pensado mucho en esto. Exacto. Y hoy en día, por ejemplo, sabemos que especialmente entre la gente de los científicos y todo esto, que creen en que la vida en la Tierra existe solo por una combinación de algunas coincidencias. Exacto. Ellos tienen que decir que prácticamente la vida no tiene un propósito especial, porque estamos aquí por coincidencia. ¿Sí? Y eso es algo muy deprimido, porque significa entonces que estamos aquí, pero que la vida no vale para nada, que con la muerte termina todas las cosas. Pero gracias a Dios no es así. Sabemos nosotros que la palabra es la verdad y que la palabra nos habla otra cosa. Amén. Nosotros creemos en Dios y nosotros creemos que Dios nos ha creado y no lo ha creado para nada, sino con un propósito especial. De la palabra de Dios sabemos que Dios es Dios. Y Dios hace todas las cosas para su propia honra y para su propia gloria. Amén. Para nosotros eso suena a veces un poco egoísta, pero para Dios no existe, porque para Dios lo más grande que hay es Dios. Amén. Y por eso Dios hace todas las cosas para su propia honra y gloria. Y ya entonces llegamos a lo que es el propósito del ser humano. El propósito del ser humano es glorificar y honrar a Dios. Con este propósito Dios nos ha hecho, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el Salmo 117, dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que nos llama, o lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Alabar a Jehová, todas las naciones y todos los pueblos. Toda la tierra, entonces, todos los habitantes de la tierra tienen que hacerlo. Y también dice la razón por qué tenemos que hacerlo. En el versículo 2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Entonces, Dios es tan especial, tan grande en sus características, que hay mucha razón para hacerlo. Somos hechos entonces aquí en la tierra para alabar y para glorificar a Dios. Amén. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, pero hermano, no sé, usted lo sabe también perfectamente que nosotros fallamos mucho en eso, ¿no? Exacto. Exacto. Podemos ver también, pastor, desde un principio, desde el inicio del Génesis, podemos ver algo muy importante cuando Dios crea el ser humano, cuando Dios lo pone en el Edén, cómo era todo tan hermoso. Dios queriendo cumplir el propósito que Él había establecido, de esa relación tan perfecta, donde no había pecado, donde no había la maldad, donde el ser humano podía hablar con Dios directamente, donde el ser humano no sabía cómo estaba
si estaba desnudo o no. No tenía noción absolutamente del pecado. ¿Sí? Algo muy hermoso. Algo muy hermoso que está establecido ya en el Apocalipsis, ya cuando estemos con el Señor, que nuevamente Dios va a restaurar todo eso. Y entonces podemos decir que en ese tiempo, en Génesis 2, el ser humano estaba cumpliendo con el propósito de alabar y glorificar a Jehová. Amén. Todo muy lindo, muy hermoso. Todos los animales, la propia creación mismo, glorificaban a Dios. Ajá. Porque sabemos también que la creación fue hecha para los hombres. Amén. ¿Sí? Y los hombres puestos como cabeza de la creación y los hombres hechos para glorificar a Dios. Glorificar a Dios, exactamente. Y imagínense, pastor, que como lo dice la Escritura, Dios le da todo ese paraíso al hombre, al ser humano. Y le da la potestad de que Él se enseñoree de todo lo que existe, incluyendo que le pongan los nombres a los animales, a todas las cosas. Imagínense, y hoy, llevándolo a nuestros tiempos, ¿cómo estamos? Es algo terrible lo que está pasando. Algo terrible. Porque mira el medio ambiente. Está contaminado. ¿Por quién? Por el hombre. Por el hombre. Por el hombre. Y podemos darnos cuenta, siguiendo la secuencia del libro de Génesis, una vez que el hombre peca, una vez que el hombre se rebela ante Dios, se va en contra de Dios, que Dios maldice la tierra por causa del hombre. Esta tierra está maldecida por causa del hombre. Claro. Entonces, y vemos la contaminación que hay hoy en día, que ha llegado en gran manera, donde la misma tierra gime, ya no soporta más por causa del pecado. Sí. Por causa del pecado. Entonces, ya no vemos como en el tiempo de Adán cuando estaba en el paraíso, cómo glorificaba a Dios, cómo se relacionaba con Dios. Ya no vemos eso, porque ya todo está destruido, está contaminado. El mismo ser humano, a través del pecado, ha estado destruye y destruye y destruye. Sí, y es algo grave, ¿no? Exactamente. Porque imagínense que nosotros como padres damos un regalo a nuestros hijos y nuestros hijos lo destruyen. Exacto. Eso es terrible cuando un hijo hace algo así, ¿no? Y uno dice, ¿con qué esfuerzo le compré algo nuevo para mi hijo, que lo tenga, lo conserve? Sí. Y usted se da cuenta y se queda asombrado. Sí. Imagínense cómo piensa Dios en este momento sobre el ser humano que está dañando la naturaleza en esa forma. Claro, la naturaleza, y no solamente la naturaleza, pastor, en su propio cuerpo, en su propio corazón. Sí. Y vemos cómo a través de la historia mismo, una vez que ya se revela Adán, ya fue sacado del paraíso. Ya no podía él estar en un lugar santo, en un lugar puro, porque ya estaba contaminado. Claro. Y ese es hoy el problema de hoy en día con el ser humano, que estamos contaminados. Sí. Estamos contaminados y no podemos acercarnos directamente a Dios por lo malo que hay en nuestro corazón. Sí. Pero tenemos un grave problema aquí. Exacto. Porque mira, a un lado nosotros hemos dejado de glorificar a Dios. Estamos dañando las cosas que Dios nos ha dado. Sí. Fallamos en las responsabilidades que Dios nos ha dado. Pero igual, como hemos leído en el Salmo 117, Dios nos está ordenando para alabarlo y glorificarlo. Amén. Cada momento de nuestra vida. Imagínense la reacción de Dios, que estamos fallando en esto todos los días, fallamos. ¿Qué podemos esperar como reacción de Dios en ese caso? Nada más que su ira. Su ira, castigo. Sí. Exacto. Por el grado de maldad que hay en el corazón del ser humano.
Y miremos que en el libro de Génesis también encontramos una historia muy importante acerca de Noé. El grado de violencia que había, la maldad, el pecado que había en el corazón del ser humano. Que no había más personas justas sino Noé. Imaginémonos. Entonces, pero aún así el ser humano hoy en día no sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo ha creado. Y tomamos esta vida a la ligera y decir, pues bueno, yo aquí estoy para vivir y para disfrutar y gozar y listo. Sí, bueno, hay a veces personas que piensan un poco más y que dicen, yo vivo para ser un buen ejemplo para mis hijos, o yo vivo para dar lo mejor a mi familia, o piensan que están aquí en la tierra para cuidar bien a los demás. Exacto. O para cuidar bien a la naturaleza como el propósito más alto de su vida, pero todo eso no es lo más importante. Exactamente. Lo más importante es que somos creados para glorificar y honrar a Dios todo el tiempo. Amén. No solamente un cierto tiempo, No. o una idea, un pensamiento, sino que para eso hemos sido creados. Sí. Para adorar a Dios. Pero ¿qué sucede? Que nuestro corazón se ha desviado. Ajá. Se ha desviado de Dios. Solamente muchas veces lo adoramos cuando hay necesidad. Cuando nos va mal. Y necesitamos algo de Él. Un Dios de 911. Exactamente, de emergencia. Sí. Lo llamamos, oramos, que clamamos, lloramos, leemos la Biblia por el momento. Pero luego que ya se solucionó, obtuvimos lo que quisimos, sea por bien o por mal se lo obtuvo, ¿qué sucede? Ajá. No hay más. Sí, pero eso significa que estamos buscando a Dios solo para nuestra propia Beneficio, propio interés. Sí. Exacto. Entonces, y eso no es no es honrar así. y glorificar a Dios. Exactamente. Y mucha gente dice, bueno, yo ya hice mi parte, ya. No. Sí. No, hay que entender que el propósito de Dios es que nosotros lo glorifiquemos y que sea restaurada nuevamente esa relación que se perdió en el Edén. Claro, sí. Porque, mira, todos nosotros como seres humanos estamos buscando la felicidad. Exactamente. Todos nosotros. Nadie dice, yo no quiero ser feliz. Todos queremos ser felices. Pero lo que tenemos que entender es que fuera de Dios no hay felicidad. Amén. ¿Sí? Y Dios lo entiende perfectamente. Porque tal vez podemos decir, ya, pero vivir para honrar y glorificar a Dios, podemos tal vez pensar que eso es muy, diciendo como ser humano, eso es muy egoísta, que Dios solo quiere que hacemos eso. Pero hay otro secreto, es que solo encontramos la verdadera felicidad si estamos viviendo, alabando y glorificando a Dios. Amén. Porque eso da un gozo que el mundo en ninguna forma nos puede ofrecer. Amén. Y por eso, fuera de Dios, podemos encontrar felicidad, sí, pero felicidad superficial. Temporal, que no llena nuestro corazón, que no llena nuestra vida, sino que nos da el día siguiente un día malo. Y entonces, Dios lo sabe. La única forma en que nosotros podemos ser felices, pero realmente felices, es cuando andamos alabando y glorificando a Él. Amén. Por eso es necesario, pastor, tomar en cuenta realmente y analizar el existir del ser humano. Uno se puede percatar a través del embarazo de una mujer, ¿no? De cómo el amor, la misericordia de Dios, de cómo es su poder maravilloso, de cómo es formado ese ser humano en el vientre, desde las entrañas mismo, siendo formado para llevar a cabo un propósito en esta tierra, siendo formado para que esa criatura, ese ser que está ahí, conozca a Dios. Y Dios nos ha dado esa responsabilidad a nosotros como hombres, como varones, que instruyamos a nuestra familia, a nuestros hijos, para que conozcan su propósito de estar aquí en esta tierra. Sí. No por ideas, por otras cosas, otros malos pensamientos, sino
el propósito de obedecer su palabra, de glorificar su nombre, de vivir para Dios, para Dios. Ese sería el detalle, de vivir para Dios. Porque a veces queremos glorificar a Dios, pero no viviendo como Él manda. ¿Sí? Porque es bueno decir, pues bueno, yo leo la palabra de Dios y listo, o canto alguna alabanza o algo, y digo yo ya glorifiqué a Dios. Pero en mi testimonio, en mi ejemplo, eso es no es más real. importante. Exactamente, no es real. Ajá. Entonces, y en el Génesis vemos cómo Adán glorificaba a Dios. Sí. ¿A través de qué? De la obediencia. Así es. A través de la Sí. obediencia. Y tener contacto, comunión con Dios. Exactamente. Hablando con Él, andando con Él en todo el día. Porque es muy cierto lo que dice. Si escuchamos la palabra alabando y glorificando, podemos pensar tal vez en cantar algunas alabanzas, algo así, pero no es. El secreto es que eso se muestra en los hechos. Exactamente. En el Antiguo Testamento, lo encontramos varias veces que Dios está enojado a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo sí viene al templo, sí viene a cantar las alabanzas, sí viene a ofrecer sus holocaustos, sus ofrendas. Pero Dios dice, yo no le gustan sus ofrendas, no quiero tener nada de ustedes porque en el día andan en desobediencia, no hacen mi voluntad. Exactamente. Y entonces alabar y glorificar, primeramente lo hacemos con mostrar la obediencia a Él. Exactamente. Por eso dijo el mismo Señor Jesús, dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. No puedo decir yo amo a Dios, amo al Señor y no obedezco. Para guardar los mandamientos no coger la Biblia y guardarlo en un cajón. Ajá. No, guardar los mandamientos es ponerlo por obra, Claro. poner en práctica, Sí. aplicar a mi vida lo que Ajá. me dice la palabra de Dios, para yo vivir conforme a la palabra de Dios. Sí. Y que pueda a través de mi vida glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces, para que Dios pueda ver en mí de que realmente soy un pecador aquí en este mundo, pero mi corazón está dispuesto a agradarlo, a Sí. glorificarlo. Sí. Y entonces, si Dios nos ha dado hijos, usted ya refirió a eso hace un momento, si Dios nos ha dado hijos, es muy importante saber el propósito de nuestra vida, porque muchos padres hacen mucha fuerza para que los hijos crecen bien. Exactamente. Todo el día están ayudando con los deberes de la escuela, ponen mucha fuerza para que sus hijos puedan estudiar en una universidad, están trabajando día a día para dar los alimentos, y todo ese esfuerzo no es malo, es bueno. Es bueno, sí. Pero lo que pasa en muchos casos es que la parte de instruirlos en los caminos de Dios no recibe mucha atención. Exacto. Y eso es algo malo, porque Cristo nos enseña también, y Él lo sabe perfectamente, que cuando estamos viviendo una vida sin Dios, podemos tener una carrera exitosa, Exacto. podemos tener un montón de dinero, podemos tener todas las cosas que nosotros deseamos tener, pero felicidad, verdadera felicidad, gozo profundo, no vamos a encontrar. Exacto. Y por eso es tan importante que instruimos a nuestros hijos para, como dice Jesús, buscar primero el reino de Dios, Amén. para que todas las otras cosas serán dadas por Él también. Amén. ¿Sí? Y entonces la carrera, el estudio, todas esas cosas, trabajar para dar alimentos a nuestros hijos, son importantes, pero lo más importante es que nosotros como padres damos el ejemplo en buscar a Él para que nuestros hijos también lo van a buscar. Amén. Sí. Por eso es importante, pastor, conocer el propósito. Mientras el ser humano no conozca el propósito para el cual ha sido creado aquí en esta tierra, pues le va a ser difícil. Le va a ser difícil incluso para su propia vida y para la vida de sus hijos, para poderlos instruir a sus hijos en el camino de Dios. Sí. Que conozcan la palabra de Dios, que conozcan lo que Dios ha hablado. Se le va a hacer difícil. Entonces, ya conociendo y teniendo bien en claro cuál es el propósito mío aquí en esta tierra, qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo,
llenándome de su palabra, pidiéndole dirección a Dios, que Dios sea hablándome a través de su palabra y dejándome guiar por Dios, ¿sí? Para que Dios cambie mi corazón y mis pensamientos y pueda yo vivir de tal manera que sea agradable a Dios. Ajá. Y yo pueda conocer el propósito de Dios en mi vida para yo poder guiar a los míos al propósito de Dios. Sí. Sí, para que ellos también desde pequeños mismos crezcan, Sí. conociendo la palabra de Dios. Porque es verdad, como usted lo dice, las intenciones como padres es bueno de que nuestros hijos salgan adelante, sean alguien en la vida, se superen, tengan un buen título, un buen trabajo, una buena familia. Está bien, pero dejamos lo más importante, que es conocer a Dios, que es vivir para Dios. Esto tiene que ir agarrado de la mano. Ujú. Es bueno salir adelante, es bueno tener un trabajo, es bueno, pero lo primordial, a Dios en nuestras vidas. Sí. Tener el temor a Dios, tener más que todo la palabra de Dios en nosotros. Que Dios sea que nos guíe. Ujú. El momento dado ya nuestros hijos crezcan, pero ya han retenido, han escuchado, han leído la palabra de Dios y saben lo que Dios dice a través de su palabra. Sí. Y puedan vivir, cuando ya estén en el mundo, en sus generaciones, puedan vivir de tal manera que haya en su corazón el deseo. Y también para que ellos a sus hijos también puedan guiarlos en los mismos caminos. Exactamente. Sí. Porque ahí cualquiera se puede llenar, como usted lo dijo, obtener lo que ellos quieren. Pero sin Dios Ujú. no es nada. Mire que incluso había un cantante famoso, reggaetonero. Este hombre tenía fama, mujeres, placeres, Dinero. todo tenía. Pero el hogar lo estaba perdiendo. Porque él, dedicado a la música, tenía que dar conciertos y todo, y estaba perdiendo el hogar. Ajá. El hijo estaba a punto de morir. Sin embargo, Dios lo estaba llamando. Dios lo estaba llamando. Pero ¿qué sucede? Que en la vida de los artistas, no solamente de los artistas, de los cantantes, sino de nosotros cuando estábamos sin Dios, o de las personas que no tienen a Dios en su vida, llega el momento en que nosotros claudicamos, nos sentimos completamente solos. Lo que le pasaba a ese artista, tenía todo, pero en el corazón estaba vacío. Ujú. Palabra de él mismo, que él se encerraba en su habitación, en su cuarto, a llorar. Sentía la fama, el aplauso de las personas, del público, bonito, pero ya llegaba a su camerino, llegaba a su cuarto a llorar. A llorar. Y Dios fue de alguna u otra forma tratando con él, porque él comenzó a darse cuenta cuál era el propósito de su vida en este mundo. Y aunque la música que él cantaba era reggaetón, exponiendo el sexo y todas cosas de esas, Dios pudo hacerle ver que estaba haciendo mal, que eso no era el todo del ser humano. Ujú. Dice la misma escritura: ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo y si su alma se pierde? Sí. Él pudo entender esa parte y él permitió que Dios obre en su vida. Estaba a punto de perder su hogar, estaba a punto de perder a su familia por algo que no era primordial. Y a pesar que tenía todo el dinero, pero no lo llenaba. Entonces, cuando ya decidió que Dios transforme su corazón, transforme su mente, se rindió a los pies del Señor. Dios hizo un cambio tremendo en su vida. Que él, la última presentación, dijo: hasta aquí nomás llego y se acabó esto. Se acabó. Yo vengo para cantarle a mi Cristo, ya no al hombre. Ajá. Estoy avergonzado y arrepentido de haber cantado todas esas barbaridades que llevaba a la juventud a corromperla, a dañarla. Pudo recuperar a la familia, a su hijo, que pudo sanarse su hijo, y hasta al borde de la muerte, y recuperó su hogar. Dejó todo lo que le contaminaba,
todo lo que él sabía, lo que le tapaba, lo que le obstaculizaba, no conocer el propósito de él en esta tierra. Y llegó a los pies del Señor. Y hoy en día, él es un pastor. Predica para el Señor, habla del Señor. Y aunque le ha tocado pasar por tremendas circunstancias, él es fiel al Señor. Porque él conoció su propósito, pastor. Y él puede instruir a su hijo desde pequeño mismo en los caminos de Dios. Pero mientras si él no conocía el propósito, si él creía que las cosas del mundo lo era todo, lastimosamente, vivía sin Dios. Su vida era perdida, aunque él decía poderla tener todo. Es tan triste para ver que hay tantas personas luchando día a día con su vida, tratando de sobrevivir, que no tiene felicidad o que están esperando que en algún momento en el futuro llegará la felicidad. Exacto. Que creen en esa mentira que Satanás siempre está sembrando, mientras la felicidad está tan cerca a cada uno de nosotros. Amén. No importa cómo está nuestro hogar, nuestra situación en este momento, Dios nos puede dar el gozo ya. Amén. Lo único que nosotros necesitamos es para ir a Él en oración, pidiendo por su presencia en nuestra vida, pidiendo su poder para transformarnos y ahí encontrar el único gozo que hay, que realmente puede llenar nuestra vida y corazón, el único propósito de nuestra vida para conocer a Cristo. Y para terminar, un ratito más, porque ya hemos hablado de eso, ¿no? Que Dios nos hizo por un propósito, que nosotros hemos dañado todas las cosas, que nosotros destruimos todas las cosas que Dios nos ha dado. Exacto. Pero Dios, aunque todo esto hemos hecho nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado aún un regalo aún más grande. Amén. Su propio Hijo envió a esta tierra para sufrir en una cruz, para hacer posible que nosotros de nuevo lo vamos a encontrar. Amén. Y vivir con Él, para encontrar ese gozo que Él nos quiere dar día a día. Amén, gloria a Dios. Sí, es bueno, importante saber, pastor, que la cruz, el precio que pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario no tiene comparación. No. Haber dado su vida, haber derramado hasta la última gota de su sangre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Si no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, es tiempo de rendirnos a los pies de Cristo, de reconocer de que necesitamos un Salvador, porque nuestro problema no es físico, sino espiritual. Necesitamos a que sea el Señor transformando nuestras vidas y guiándonos a hacer su voluntad, para que haya en nosotros ya no ese vacío, sino ese gozo en el Señor. Podamos adorarle, podamos glorificarle, sobre todo conocer el propósito para el cual estamos aquí y guiar a nuestra descendencia a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Amén. Bueno, agradecido con Dios por este maravilloso tiempo, que haya sido este tiempo de edificación para cada uno de ustedes y de que haya conocido cada uno de ustedes esta palabra maravillosa de Dios. Gracias al pastor y a este su servidor. Que el Señor nos bendiga. Respuestas vitales. Cada sábado a las 9:30 en el Radio Rey, con el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries, de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, calle Bolívar y la 10ª en el centro de Quevedo. Muchas gracias por habernos escuchado esta mañana. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema específico? Contáctenos por teléfono 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube
o búscanos en el Spotify, Respuestas Vitales. ¿Tienes algún problema personal en que necesitas un consejo bíblico? Contáctanos también o visita la oficina de Consejería Cristiana en el proyecto Monte de los Olivos, de lunes a jueves, de 2:30 a 5 p.m. Vía Buena Fe por la entrada de la Ciudad del Norte. También te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 p.m. Siempre serás bienvenido.